Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy tenemos por fin con nosotros a un periodista católico que ha levantado pues muchas expectativas. Nuestro querido hermano Alex Holgado. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿qué tal, Arturo? Muy bien, gracias a Dios. Pues nada, me alegro de que tenga interés en las reflexiones que uno pueda hacer. En fin, de verdad que me sorprende un poquito porque yo no sé, pero en las redes sociales a veces uno tiene relación de amor y odio, las dos cosas, y a veces acaba uno. Yo me aparté de las redes sociales durante una temporada. Bueno, pues me alegro y me sorprende que me hayas, que hayas guardado o hayas tenido esos escritos y que te puedan valer para difundir y hacer tu trabajo. Pues sí, Alex, yo te conocí a través de Facebook y en Facebook observé hace ya casi 2 años de esto que empezabas a publicar una serie de reflexiones, de datos históricos, comentarios, te hacías preguntas a ti mismo, respondías inquietudes y demás. Y todo pues era quizás motivado por algunas conversaciones que tenías con otros católicos, ¿verdad? En las redes sociales, en el mismo Facebook y demás. Y entonces tú ibas ahí pues publicando muchas cosas, pero antes de que nos cuentes sobre esto, me gustaría que nos contaras un poquito más sobre ti, porque creo que has vivido en Hispanoamérica como misionero con tu mujer y tus hijos. Cuéntanos un poquito. Bueno, sí, más que nada decir que soy periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación. He trabajado de periodista más de casi 25 años. También soy licenciado en Historia, por eso también me gusta consultar la historia, cómo han sido las cosas. Y bueno, yo soy de Sabadell, yo soy catalán de nacimiento y he crecido allí, he conocido la realidad de la iglesia que llaman catalana y sí, llegó un momento que Dios pues actuó en nosotros de una manera, digamos, más definitiva, y con mi familia, mi mujer y mis 4 hijos nos fuimos a Ecuador, a la selva, a la famosa Amazonía, antes de que se hablara tanto de ella. Y allí estuvimos 4 años, del 2014 al 2018, pues una labor, es especial, porque Dios siempre te pide, te exige, también te exige, pero te compensa y te da unos regalos que no mereces, evidentemente. Y nada, volvimos en el 2018 y vivo en Toledo desde entonces, sí. Y allí también trabajaste como periodista en un programa de radio, ¿no? Sí, sí, bueno, allí hacías de todo prácticamente, pero sí, estuve en la emisora del vicariato. Es muy típico allí en las zonas de selva, pues que las emisoras de radio por las cuales se evangeliza, ¿no? Y allí estuve en Radio Puyo, se llama, sí, trabajando, haciendo programas de radio y ayudando en lo que podía. También la página web del vicariato, en fin. También daba clases, porque también puedo dar clases como también tengo un máster en didáctica, en fin. Allí se hacía de todo, la verdad es que allí se necesita de todo y es que la demanda de la necesidad es muy grande. Bueno, ya cuando más adelante, después de que abordemos el tema estrella, que son todas esas reflexiones que fuiste publicando y que yo rescaté, y me parecía interesante compartirlas con nuestros hermanos católicos de diferentes sensibilidades, porque Alex, hoy la Iglesia lamentablemente está muy dividida. Tenemos católicos para todos los gustos. ¿Qué te parece cómo está la cosa? Bueno, estarás de acuerdo en que siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Ha habido católicos con unas sensibilidades, con unas perspectivas, otros con otras, unos carismas, unos dones en fin, diferentes congregaciones religiosas, una variedad enorme. ¿Qué pasa hoy? Pues hoy pasa que no es una situación normal. Vivimos en una situación de excepcionalidad, querida por Dios, por supuesto, pero que hay que ser consciente de ella, de que hay una persona puesta en la silla de Pedro, que no es papa y que está él generando
pues acusa a los demás de cisma, pero es el típico argumento del que crea el cisma, del que divide y luego acusa a los demás de dividir, en fin. La situación de hoy es, yo diría, excepcional, pero al mismo tiempo se puede entender mirando, echando la vista atrás. Porque ya, bueno, textos que tú has leído míos, intentaba ofrecer un poco cuál es la interpretación que yo creo que es la correcta, vamos. Bien. Bueno, lo vamos a ir analizando con cosas que tú has escrito, con cosas, comentarios de la gente, preguntas de la gente que yo he ido recopilando y tenemos tela que cortar bastante, que te vas a entretener mucho. Bueno, para eso estamos. Bueno, Tú ya sabes que, bueno, contigo siempre, hemos tenido siempre una relación de hermanos, o sea, de hermanos en la fe, hermanos en Cristo, y bueno, si tú me pides, yo lo que tú digas. Encantado. Bueno, bien sabe el Señor que lo hacemos con nuestra mejor voluntad y lo único que queremos es, en mi opinión, es tratar de traer la máxima cordura posible dentro de todo, equilibrio, justicia. En fin, es difícil, como digo, porque hay muchas sensibilidades diferentes, pero bueno, vamos a intentarlo, que Dios nos ayude. Vamos a ver, Sí. tú has dicho, yo te lo tengo aquí apuntado, que el kit del tema es sencillo. Juan Pablo II y Benedicto XVI son papas. Viven, y dices, sí, lo digo en presente, en y por la verdad, mientras que bergoglianos y lefebristas aspiran a construir sus respectivas verdades al margen de Dios. Cuidado, que esto puede sonar fuerte, el equiparar a bergoglianos, y lo de bergoglianos habría que explicar un poco, porque hay veces que las personas piensan, los católicos, que lo decimos con desprecio a los que tienen a Bergoglio por papa, pero no es que metamos en el mismo saco a todos. ¿Quiénes serían los bergoglianos y quiénes serían los lefebristas que aspiran, dices tú, a construir sus respectivas verdades al margen de Dios? Bueno, es que la explicación, la única explicación de fondo para los bergoglianos o quienes siguen a Bergoglio ciegamente y para los lefebristas, la única explicación en el fondo, es sencillamente que no tienen fe. Puede sonar muy duro, pero no tienen fe. ¿En qué no tienen fe? No tienen fe, bueno, en Dios yo no se la voy a cuestionar, porque eso forma parte de lo íntimo de la conciencia, ¿no? Pero demuestran por sus actos no tener fe en la Iglesia y no tener fe en el Papa, o sea, no creer que el Papa es el vicario de Cristo. Si tú tienes eso claro, tú no vas a querer, como en el caso de los bergoglianos, una nueva iglesia, un nuevo paradigma, porque vas a querer otra iglesia. Es que no tiene sentido. ¿No crees que la iglesia que instituyó nuestro Señor Jesucristo, no crees que sea buena? Tú vas a hacer una mejor. Esa es la pregunta. Entonces no tienes fe en la iglesia. Y para los lefebristas, pues parecido. Es decir, hay una situación en la cual ellos creen que Dios no está ahí actuando y no creen que la iglesia esté guiada por el Espíritu Santo, porque se ha equivocado. La iglesia se ha equivocado, los papas son herejes, pues eso es imposible, y entonces por eso buscan soluciones humanas, soluciones suyas, a lo mejor lógicas, razonables, pero son soluciones humanas, y demuestran no tener fe, repito, en la iglesia, y no creer, en definitiva, no tener al sumo pontífice como vicario de Cristo. Y entonces tú dices que por eso, tanto bergoglianos como lefebristas, que muchos se molestan, que dicen que eso de lefebristas, que eso no existe, no sé, bueno. Bueno, pero de alguna manera nos tenemos que entender, ¿no? Claro, claro, bueno, sí, claro. eso es. Tú dices que por eso pueden armonizarse y unirse contra la verdadera iglesia, esto es duro. Sí, es duro, pero es la realidad. Si los lefebristas, y no es yo no lo digo con desprecio, lefebristas, ojo, yo es por identificarlos, ¿no? Quienes pertenecen a la fraternidad San Pío X y siguen a Lefebvre, pues bueno, pues es para llamarles de alguna manera. Es una etiqueta que, como toda etiqueta, a lo mejor tiene un poco de injusto, pero así nos entendemos, ¿no? Entonces, lo que decía, los lefebristas, en definitiva, ellos
junto con los bergoglianos, son los que están haciendo lo que llamo una pinza. Es una pinza. Desde los dos extremos están atacando a la verdadera Iglesia. Están atacando a los papas, a Juan Pablo II sobre todo y Benedicto XVI. ¿Y quién les está atacando más que ellos, aparte de los bergoglianos y extremistas progresistas? Pues ellos están haciendo un flaco favor, realmente están haciendo un flaco favor a la Iglesia de Cristo. Bueno, al margen de los lefebristas, hay muchos otros tradicionalistas que no se identifican con el lefebrismo o con Lefebvre, pero se consideran muy tradicionalistas, más católicos que nadie, y que también formarían parte de esa pinza, porque también consideran herejes y masones a los papas del concilio. Bueno, ahí ya no lo sé, porque hay una expresión que me gusta mucho, que es que hay un archipiélago tradicionalista. Es decir, hay muchas islas y yo no sé, cada una de las islas no sé lo que dice. Lo que sí está claro es lo que oficialmente dicen como Fraternidad Sacerdotal San Pío X, los lefebristas. Los tradicionalistas hay de todo. Incluso yo tengo una lista de asociaciones, de congregaciones tradicionalistas, pero que en absoluto no consideran a los papas postconciliares como equivocados o como que hay que corregir. En fin, es que ser tradicionalista, que también es otra etiqueta, no significa ir contra Juan Pablo II o Benedicto XVI. No, por supuesto, hay de todo. Es que por eso digo, hay de todo. Bueno, yo creo que tus reflexiones, comentarios y demás, datos históricos, los has centrado en tratar de dar luz en el tema del lefebrismo, creo yo, sobre todo. Bien, sí, entonces, sí. Sí, entonces te voy a leer algunos pequeños párrafos que he entresacado de lo que tú publicaste y que yo he leído en todos estos programas, más de una docena de programas. Y, por ejemplo, tú decías, el título de Papa Emérito es una piedra en el zapato para los que por un motivo u otro se pliegan a Bergoglio. Este liderazgo supone una bofetada a sus planteamientos y a su misma existencia, porque se supone que son ellos la iglesia perseguida, son ellos el remanente, son ellos los proscritos, que atraviesan el desierto custodiando la verdad. Suponen que el tiempo de excepcionalidad del abominio de la desolación empezó con el Concilio Vaticano II y la necesaria ruptura de Lefebvre, no con el golpe de Bergoglio y su evidente proceso de demolición de la iglesia. Sí, aquí, ¿qué ha pasado? En definitiva, ¿qué ha pasado? La aparición, la irrupción de Bergoglio, ¿qué ha hecho? En cuanto al mundo lefebrista, pues les ha pillado, como digo, con el pie cambiado. Porque hasta ahora se interpretaban que Juan Pablo II, Pablo VI también, pero Juan Pablo II y Benedicto XVI era el inicio de eso, de la abominación de la desolación, era el inicio de la pérdida de la fe, Roma perderá la fe, aunque no les gustan mucho las profecías, pero bueno, también usan este lenguaje. Y había que rescatar a la Iglesia porque la verdad la había perdido Roma, etcétera, etcétera. Todo este discurso machacando. ¿Y qué pasa? De pronto aparece Bergoglio, que es, vamos, es una bomba. Bergoglio sí es la bomba atómica, no el motu propio que ha hecho ahora. La bomba atómica es la aparición de Bergoglio. ¿Y cómo lo explican ellos? Dice, pero no eran los malos malísimos, era el declive de la Iglesia, la apostasía, no eran Juan Pablo II y Benedicto XVI, porque ¿qué es entonces? ¿Cómo lo definimos? ¿Debe ser el mismo diablo? Pues no, entonces no puede ser, porque no nos hemos podido estar equivocando durante tantos años. Entonces, ¿qué hacemos? Continuismo. Es una vuelta de tuerca más. Bergoglio es una vuelta de tuerca más. Y es una continuidad. Por Dios, eso es un insulto a la inteligencia. Es un insulto a la inteligencia. Sí, tú lo has demostrado con muchos textos que de continuidad en absoluto. Luego dices, el problema del lefebrismo es que tiene ya una generación que no ha conocido la vivencia de la fe en comunión con el Papa y dentro de la Iglesia. Han aprendido el papado como una cuestión técnica, legal, como un mero salvoconducto, válido solo como prueba jurídica, no como realidad trascendente y espiritual. Para confirmarles en la fe y como pastor supremo recurren a Lefebvre,
Él les salva de las celadas que tiende la Iglesia modernista y podrida. Claro, en fin, el problema es ese. Son ya décadas de vivir al margen del Papa, de, sí, reconocerle, como ellos dicen, jurisdiccionalmente, reconocerle, porque son expertos en aplicar legalismos, ¿verdad? Jurisdiccionalmente lo reconocemos, porque si no, estamos fuera de la Iglesia. Pero no nos adherimos ni no reconocemos su autoridad en cuanto a magisterio, etcétera, etcétera. Pues eso, ¿cómo se llama? Eso se llama cisma. Eso se llama cisma porque incluso en el Catecismo Mayor de San Pío X, que es el que ellos usan porque el nuevo no les gusta, pues dice cómo en el punto 205, cómo debe portarse todo católico respecto al Papa. Es una de las preguntas. Todo católico debe reconocer al Papa como padre, con mayúscula, pastor, con mayúscula, y maestro, con mayúscula, universal. Y estar unido con él, cuidado, estar unido con él de entendimiento y corazón. De entendimiento y corazón. Oye, que no me lo invento yo. ¿Qué es el Catecismo Mayor de San Pío X, al que ellos dicen seguir? Y como en este punto hay más. Sí. Porque al Papa no se le reconoce como es el jefe. No, es que no es solo el jefe. Es que es el vicario de Cristo. Y a él se le escucha como si escucharas a Cristo. Sí. Y le debes el asentimiento del entendimiento y del corazón, no solo a los dogmas, no solo cuando habla ex cátedra, la infalibilidad famosa, etcétera. No solo eso, sino en el magisterio ordinario le debes asentimiento de la voluntad, debes obedecerle. Sí. Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿De qué manera que me expliquen cómo son católicos los lefebristas cuando oyen al Papa pero les da absolutamente igual? Y encima, y lo critican, pero muchísimo, al que no es Papa, que es Bergoglio, pero que ellos creen que es el Papa. Si ellos creen que es el Papa, no pueden hablar así de él. No pueden decir que es hereje, no pueden decir que dice barbaridades. Claro. Tienen que, su magisterio, lo que él enseña, le deben el asentimiento del corazón y del entendimiento. Claro, claro. Entonces están en una contradicción, sí, que no se sostiene. Sí. No se sostiene. Eso sí. Deben resolverlo, y no lo van a resolver. Sí, tú fíjate lo que tú escribías también, dices, cuando leo las imprecaciones, desprecios, insultos, burlas y toda clase de desdenes de los lefebristas hacia Juan Pablo II y Benedicto XVI, confirmo mi impresión de que son sedevacantistas camuflados. Exactamente. A ver, tampoco lo digo yo, lo dicen especialistas, lo dice el padre Iraburu, por ejemplo, que dice el lefebrismo es sedevacantismo de fondo. Porque, sí, por lo que estamos comentando. Es decir, yo tengo al Papa allí, es como una figura decorativa. Y una figura decorativa a la que además le lleno de imprecaciones. Digo que es un hereje, digo que está equivocado, digo que es un marxista, digo que es no sé qué, que no hay que escucharle. Le reconozco su jurisdicción, que es el jefe de esta empresa llamada Iglesia Católica, ¿o cómo? Pero no le reconocen su autoridad moral y que es el romano pontífice. A ver, un católico obedece, sí, al romano pontífice, y como dice el padre Iraburu, no solo porque es infalible o no infalible o está especialmente asistido por el Espíritu Santo, sino porque es tu pastor. Bueno, Alex, perdona, ahora, y por supuesto se le respeta, pero ahora a ti y a mí, que públicamente además lo decimos que entendemos que Bergoglio no es papa, que el único papa reinante sigue siendo Benedicto XVI, nos podrían echar en cara los que, al menos cara a la galería, lo tienen por papa Bergoglio, dentro del mundo tradicionalista o dentro de la Iglesia, ¿no? Nos podrían echar en cara, oye, vosotros, ¿por qué no respetáis al papa, al oficialmente papa, Jorge Mario? El Papa Francisco, ¿por qué no lo respetáis? Bueno, en el caso de los lefebristas que estamos diciendo, es porque no les gustan. Ellos consideran
que consideran que es hereje, consideran que esto, consideran lo otro, pero es una consideración suya. Yo no digo que Bergoglio no sea papa porque no me gusta. Eso. Sino porque según las leyes, la constitución de la Iglesia, las normas de la Iglesia, y reconocidos por los mismos que dieron el golpe, con el cardenal Daniels al frente, con su libro escrito, donde pone fechas, lugares, datos de cómo conspiraron. Y aparte está la declaración de Benedicto XVI, donde constan la infinidad de errores y donde no renuncia al munus, sino que renuncia al ministerio, lo cual no puede ser, por otro lado. Y bueno, y ahí está Benedicto XVI, que cuando sale abrazado a Bergoglio y te dicen los bergoglianos o los lefebristas o quienes sean, te dicen, mira, ¿ves cómo reconoce Benedicto XVI a Bergoglio? Y yo digo, ¿pero qué estás viendo en esta foto? Dime lo que estás viendo en la foto. Hechos, no palabras. ¿Qué estás viendo? A dos señores que son papa a la vez. ¿Eso es lo posible? No es posible. Entonces, cuando me respondan a eso, cuando resuelvan esa duda diciendo, no, esto es así por esto, por lo demás allá, entonces podemos discutir, pero nosotros tengámoslo claro. No decimos que Bergoglio no es papa porque no nos guste. Eso lo escribí yo hace mucho tiempo en un artículo. Sí, Digo, sí. no es que no me guste, es que por las normas de la Iglesia no lo es. No lo es. Y si los lefebristas, perdona Arturo, Sí. si los lefebristas dicen que Juan Pablo II, por ejemplo, es hereje o no es papa, que lo demuestren por las leyes de la Iglesia. Que lo demuestren. Y nadie jamás, nunca lo ha dicho. Ahora es creciente cada vez más. Yo cada vez lo leo más. Cada vez hay más canonistas, cada vez hay más teólogos, cada vez hay más gente de nivel que está diciendo, no, oiga, es que Bergoglio, por razones, 1000 razones canonísticas fundamentalmente, no es el Papa. Así es, razones objetivas, al margen de que no... Es como si el mismo ahora Benedicto se volviera loco, porque él se sabe papa, Benedicto no es tonto y se sabe papa, porque si no, no se vestiría de blanco, no se haría llamar Benedicto, no firmaría Pastor Pastorum, etcétera, etcétera. Él se sabe que es papa y nos lo dice de la mejor forma que puede, pero sí, imagínate que él se vuelve loco y dice, aquí el único papa es Francisco, Francisco es el papa. Es que da igual, aunque se volviera loco y dijera eso, si la renuncia está mal hecha, él es el Papa. A pesar suyo, sería, ¿no? Claro. Pero no es así. Y cuando citan declaraciones en la prensa de que Benedicto XVI ha dicho, es que solo hay un papa. Vale, ha dicho, solo hay un papa. Pero yo todavía no le he leído decir, el papa es Francisco. Y sobre todo, que verlo de sus labios, no por escrito, porque ya sabemos quién domina la prensa, ¿verdad? También, bueno, somos periodistas, ya sabemos cómo funciona esto, lamentablemente. Así es. Lamentablemente. Pues te voy a seguir leyendo algún parrafito más y luego ya empezamos con preguntas y con comentarios de la gente. Alguna cosa más que tú escribiste. Por ejemplo, descubrirán que antes del concilio ya existía la, entre comillas, confusión en la Iglesia, que ésta ya dialogaba con el mundo y que ya no regían los anatemas de Trento. ¿Qué harán los pobres con su iluso andamiaje sectario? Y el grave problema de estos loros repetidores del tópico es que no se dan cuenta de que su actitud alimenta al enemigo, que logra camuflarse en los fantasmas del lefebrismo bobalicón y colarles nada menos que a un antipapa y un hereje destructor de la Iglesia, mientras difaman a los verdaderos papas. Una jugada maestra. Sí, a ver, yo no quisiera, y tú tampoco, no queremos estar machacando a personas que de buena fe dicen, o sea, viven esta situación actual y ven la barbaridad de Bergoglio y de la Iglesia del Nuevo Paradigma y la bendición de las parejas homosexuales y ahora el motu propio anulando la misa tradicional. Bueno, y liderando la Agenda 2030. Y bueno, y mil cosas. Todo lo que está haciendo. Ven cómo está, vamos a decir, la Iglesia. Y es lógico que miren
hacia el lado contrario. Y entonces el peligro es que caigan en lo que es el lefebrismo. Que estamos hablando de él diciendo en lo que falla, ¿no? En qué está equivocado. No, yo no quiero hacer aquí no me gustaría hacer aquí como un programa de machacar No, por supuesto. el lefebrismo, porque tienen cosas excelentes, Por supuesto. pero de base fallan, Entonces no te puedes ir del bergoglianismo, de la iglesia de Bergoglio, al otro extremo. Eso es. Que también es un error. Y están engrosando sus redes los lefebristas con esta situación. Que por eso la mantienen también. Ellos en su vida se habían imaginado recoger todo este descontento, ¿no? Capitalizar este descontento con sus tesis. Pero es que no puede ser. Es que estás engañando. Con perdón, digo los dirigentes. Yo me refiero a los dirigentes. Estás engañando a la buena fe de la gente. Tú no puedes callarte ante lo que es Bergoglio. Sí. No puedes callarte, aunque salgas beneficiado porque estás recibiendo todo este descontento. No puedes callarte, aunque bueno, está todo lo que hemos hablado de tantos años de ver al Papa como, bueno, es un jefe que está lejos, está en Roma, pero bueno, nosotros no le escuchamos ni le seguimos. Bueno, vamos con unas preguntas y ya otro parrafito que tenía por aquí ya lo comentaré en otro momento. Preguntas que yo te he anotado por aquí, por ejemplo. Entonces, en resumen, ¿qué pretendías tú con todas estas reflexiones, hechos históricos, documentos que recogiste y que compartiste y que yo he leído en estos programas? ¿Qué A pretendías? ver, lo de los hechos históricos es, a mí es un enfoque bueno, que yo llevo conmigo porque, en fin, ya te he dicho, yo estudié historia, estudié periodismo y considero que cuando uno quiere explicar lo que está sucediendo hoy, no puedes irte a ayer o anteayer. Tú tienes que mirar, investigar un poquito, ir un poco más allá y ver con perspectiva, ¿no? Mirar con perspectiva. A mí lo que me gusta y estoy especialmente, digamos, contento con lo que yo llamaba las letanías del Concilio Vaticano II, que es desde analizar la historia de la Iglesia, la historia reciente de la Iglesia, y me refiero por reciente, pues desde la historia contemporánea, desde la Revolución Francesa, pero se puede remontar más allá, pero bueno, por lo menos la historia reciente, vista desde los criterios del lefebrismo, de considerar cualquier gesto o cualquier decisión papal que no se encaje en su cuadrícula, considerarla modernista o hereje. Entonces Sí. no se sostiene absolutamente nada, prácticamente nada, porque ellos viven en un inmovilismo tal que matan la tradición. En realidad están matando la tradición, la están convirtiendo en una estatua de escayola. Y no puede ser si tú miras la historia, analizas la historia de la Iglesia, verás cantidad de decisiones de los papas que bueno, pueden ser interpretadas históricamente y que pueden verse como más progresistas y no por ello dejan de ser también ahora ya tradición y Sí, formar parte del rico patrimonio que tiene la Iglesia y no lo puede rechazar y que ellos lo rechazarían. sí, Si lo hiciera, si lo hubiera hecho Juan Pablo II, ahí lo sí. tendríamos, dale que te pego, dale al muñeco, La porque no verdad encaja es en su visión de lo que es la tradición. que lo que es el catolicismo, sí. Sí, tú pusiste muchísimos ejemplos desde el año 1600 y pico, pues pusiste Sí, muchísimos ejemplos de papas que tomaron decisiones que hoy se escandalizarían y si hubieran sido por papas de Juan XXIII en adelante, como dices tú, pues les habrían machacado. Pero como eran anteriores, hace 3 siglos, pues estaba todo bien. sí, Bueno, sí, sí, sí. que quede claro que tú no tienes fijación con los lefebristas, aunque algunos piensen que sí, ¿verdad? No tengo fijación. Es simplemente que hablando con ellos, pues son ellos los que son ellos los que enseguida a ti te tachan Sí, de modernista, sí. ¿cómo es eso?
Sí. ¿cómo te llaman? Neocon y todas esas cosas, Sí. con una perspectiva y unas miras realmente muy cortas, Y muy mira, cortas. tú escribías, ahora con el golpista Bergoglio están a punto de alcanzar la integración plena en la Iglesia. Dos preguntas al respecto. ¿Con qué Iglesia están culminando los acuerdos? Y otra, ¿están cobrándose la cooperación precedente? Fíjate, Son preguntas duras. no, pero fíjate, ellos rechazan todos los documentos del Vaticano II. Los rechazan, son modernistas, son herejes, Pero, y uno de ellos es el que habla de sí, las iglesias protestantes, de las otras iglesias católicas. Y ellos rechazan especialmente, creo que es Nostra Aetate, donde dice que las iglesias protestantes están en comunión con la iglesia, pero no en plena comunión. Lo dice así. Y esto les parece una barbaridad. Y luego ellos están negociando con la Santa Sede su incorporación plena. Pero entonces, sí, ¿estás en la misma situación? ¿No? sí, es poco, ¿Cómo poco. puedes, si tú eres católico, cómo puedes estar en negociación con la Santa Sede de qué? ¿En negociación con el Papa de qué? O eres católico o no eres católico. Bueno, Y con la iglesia de Bergoglio, que es lo más grave. bueno, ahora con la iglesia de Bergoglio. Sí, Pero esta manera de funcionar, que les parece correcto, estar en negociación con la iglesia, estar en negociación con el Papa, les parece algo normal. Yo no lo veo normal, lo veo igual, repito, igual que los protestantes. Igual, no están en plena comunión, y el lefebrismo no está en plena comunión. Entonces, y con Bergoglio, claro, ¿qué pasa? Bergoglio les dio, por ejemplo, les concedió el que sus sacerdotes, durante el año de la misericordia, que sus sacerdotes fueran válidos la confesión y el matrimonio, porque antes, hasta entonces, supuestamente, cuando había un matrimonio, lo celebraba, bueno, son los contrayentes quienes celebran este sacramento, pero tenía que estar, además del sacerdote de la fraternidad San Pío X, tenía que estar otro, para que fuese válido, bueno, válido y legítimo. Y la confesión no podían confesar legítimamente. Pues Bergoglio sí se lo dio, sí se lo ha concedido. Claro, ¿qué ha pasado? Yo creo que de esto un poco se han dado cuenta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo explicamos a nuestros seguidores que nos va mucho mejor con Bergoglio que con Benedicto XVI? sí. ¿Cómo se lo podemos explicar? Y incluso dentro ha habido muchas tensiones, sobre todo que si decían la corriente alemana y la corriente francesa, y como pugnando, ¿no? Y al final se han desmarcado un poco, pero estaban a punto, según decían expertos, no lo digo yo, estaban a punto de llegar a un acuerdo definitivo. Bueno, pues tú por lo que decías de los hechos históricos de papas anteriores con diferentes temas que podrían escandalizar a algunos tradicionalistas, podríamos considerar que estos tradicionalistas considerarían a ciertos actos de papas anteriores al Concilio Vaticano II como actos idolátricos y heréticos, algunas decisiones de estas. Sí, sí, yo vuelvo a decirlo. Si, por ejemplo, lo que hizo León XIII, la política de Real de aceptar, reconocer la República Francesa con todo lo que venía de antiguo, desde la Revolución Francesa, y la Tercera República Francesa, que era especialmente, además, laicista, y con una persecución a la Iglesia que le quitaba la facultad de enseñar, por ejemplo, los colegios religiosos. Evidentemente los católicos se opusieron a esa autoridad, a esa república. Y León XIII, pues él consideró que era mejor para todos pues aceptar esa forma de gobierno y, digamos, una política más de negociar, más de ponerse a buenas, digamos, ¿no? Y todo esto coleó durante decenios y decenios. ¿Qué pasa si lo hubiera hecho esto Juan Pablo II?
Sí, Le imagínate. habrían acusado de rechazar No, de la masón. realeza De de masón. Cristo. Bueno, sí, de masón. Sí. Bueno, pues Sí. fíjate la reacción a esto, a estas cosas que estamos comentando, porque a raíz de muchos de estos datos históricos de papas que tú has tenido, que simplemente es constatar la realidad, no es más. Pues fíjate un comentario. Qué pena, Arturo, cómo te prestas a esa demonización de la fraternidad sacerdotal San Pío X, sin la cual no existiría la misa tradicional hoy. Por Bueno, justificar a los papas posconciliares, fíjate lo que dice, por justificar a los papas posconciliares y ocultar, sí, ocultar sus muchos errores por acción, omisión, cobardía o ignorancia de esos papas, de los que tu amigo Holgado no habla. Estáis creando odio infundado con la única organización católica que subsistirá como tal después de que Bergoglio destruya completamente la Iglesia Católica y el Novus Ordo. ¿A dónde vais a ir? ¿A dónde van a ir estos buenos católicos que estáis envenenando con esas medias verdades y esas caricaturas absurdas, ese epíteto indigno y despectivo de lefebristas, que solo usan los modernistas masones que quieren hundir la fraternidad, la única organización católica que se les resiste? ¿Sabes cuánto durarían las congregaciones que ofrecen misa tradicional como la fraternidad San Pedro o la de Cristo Rey, Cristo Sacerdote, si desaparece la fraternidad sacerdotal San Pío X, los lefebristas como tú y ese panfleto anticatólico llamado religión digital les llama? O sea, nos está comparando con religión digital, fíjate. No durarían nada. Y ni tú ni tu amigo Holgado, nadie podría acudir a la misa tradicional. Bueno, eso me parece una soberbia, como si la misa tradicional fuera exclusiva de ellos. Es que no te das cuenta de eso, porque deberías saber que Sumorum Pontificum se hizo porque lo exigieron los bergoglianos, como tú los llamas, en conversaciones con Benedicto XVI para conciliar a la fraternidad sacerdotal San Pío X con Roma. Conversaciones que se rompieron con el golpe de Bergoglio. Basta ya. bueno, bueno, en fin, es lo que comentamos de la falta de perspectiva y las falsedades también históricas. Eso de que Lefebvre salvó, o los lefebristas salvaron la misa tradicional, pues tampoco estamos de acuerdo si uno mira la historia, porque aquí uno puede hacer las cosas llamando la atención, dando grandes voces. Yo no digo que no sea necesario a veces en ocasiones, tiene también su camino, ¿no? Pero lo que no pueden hacer es lo que tú dices, identificar la misa tradicional con el lefebrismo. Lo que no pueden hacer es decir que ellos han salvado la misa tradicional. Yo diría lo contrario. Yo diría lo contrario, porque se ha identificado la misa tradicional con el lefebrismo. Y entonces se ataca a la misa tradicional porque se quiere atacar también al lefebrismo. Estamos. Entonces, hay una entidad que se llama una voce Sí, internacional, que sí. antes de que Lefebvre levantara la voz, se fundó en 1964, ya consiguieron que en Inglaterra, desde el principio, pudieran celebrar la misa tradicional, en lo que se llamó el indulto Agatha Christie, así entre comillas. Y esta organización es la que conseguir, entre comillas, la que facilitó el proceso de que no se condenara o de que se recuperara más el uso de la misa tradicional. Fue esta entidad más que ellos. Y bueno, a ver, es que también hay los datos de la historia. Están los datos de la historia. Es decir, durante los años 80, ya, y antes Juan Pablo II ya había afirmado que hay que respetar estas sensibilidades hacia la misa tradicional y respaldarlas. ¿Por qué no lo hizo? ¿Y por qué no lo hizo inmediatamente? Pues porque la Iglesia, dentro de la Iglesia, hay unas presiones muy fuertes. La masonería es muy presente. Y las cosas a lo mejor no se pueden hacer de hoy para mañana como si fuéramos chiquillos que queremos las cosas de hoy, de ya para allá. Y entonces, en el año 84, la Congregación para el Culto Divino ya envía una carta a las diferentes conferencias episcopales, la instrucción Quatur Habint Annos, con la, entre comillas, autorización, porque es que esto se ha discutido mucho, si se prohibió o no se prohibió la misa tradicional. Luego veremos, lo que te voy a explicar de una comisión de cardenales dijo que nunca se prohibió, en realidad. Que no Bueno, puede. pues en el año 84 se escribió esta carta autorizando la celebración de la misa tradicional y que ningún obispo condenara a ningún sacerdote
por celebrar misa tradicional. Todo esto estaban los de una boche detrás, mientras Lefebvre daba voces. Entonces, incluso en el año 80, hubo una encuesta para ver si los obispos, qué les parecía el autorizar la misa tradicional sin su permiso, sin su autorización. La mayoría de los obispos, hay que decirlo, quizás por la formulación de la pregunta, no estaba de acuerdo. Y a pesar de ello, Juan Pablo II y Benedicto XVI, que estaba de prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, siguieron avanzando para que la misa tradicional se celebrara de forma normal. Entonces se formó una comisión de cardenales en el año 86, donde había 3, 6, 9 cardenales, entre ellos Ratzinger, los de más peso, ¿bien?, para evaluar la situación de la misa tradicional. Las resoluciones fueron que Pablo VI nunca concedió a los obispos la autoridad para prohibir a un sacerdote celebrar la Santa Misa tradicional. Estamos hablando del año 86. 1986. La segunda resolución es que los obispos no tienen competencia para prohibir o imponer restricciones a la celebración del usus antiqua. La tercera, que decía que había que relajar esta supervisión de los obispos en la misma línea. Y la cuarta, la recomendación que había, las recomendaciones que pone esta congregación de obispos son las mismas que propone una boche, no que propone Lefebvre. Entonces, yo me pregunto, ¿quién ha salvado la misa tradicional y quién la ha vestido de enfrentamiento, de desobediencia, etcétera, etcétera? ¿Vale? Y más adelante hubo fuertes presiones para que no se relajara esta supervisión. ¿Y por qué? Porque Lefebvre empezó a... Recordemos que en el año 88 fue cuando ordena o nombra a los 4 obispos y cae la excomunión. En el año 86 era esta congregación de cardenales que instan a que se recupere la misa, a que no haya cortapisas, a que se haga. En el año 88 Lefebvre arma la que arma y evidentemente no puede llevarse adelante esta recuperación total de la misa tradicional. Sí, fíjate. Entonces, ¿quién ha contribuido a que la misa tradicional se recupere o no se recupere? ¿Y quién la ha torpedeado? Con apariencia de todo lo contrario. Claro, y además cuando Benedicto XVI saca el motu propio, Summorum Pontificum, ¿qué oíste a los lefebristas? Yo lo único que les oía era todavía criticarle más, como diciendo, no, porque, rito extraordinario, está rebajando la misa tradicional, o sea, encima criticándole. Pues por eso ahora... Forma extraordinaria. Y ahora su Francisco, le voy a llamar su Francisco, ahora les dan las narices. Claro que les va a dar igual, porque ellos nunca han hecho caso a los papas, y que ni siquiera es papa, pues tampoco, pero nunca le han hecho caso. Entonces, a mí que no me digan, y perdóname porque a veces hay cosas que me molestan mucho, y es en la misa que ellos celebran, yo sigo la misa tradicional, yo asisto a misa tradicional. Pero cuando el sacerdote en el canon, en voz secreta, nombra al Papa, en su caso me imagino que nombrarán a Francisco. Lamentable. ¿Qué dice el texto del canon? Que ellos, supongo que asisten a la misa no solo de forma, sino también de corazón, supongo. ¿Qué dice el canon? En latín lo voy a traducir. Dice, se pone en comunión, dice, juntamente con tu siervo, nuestro Papa, Francisco dirán, nuestro obispo tal, y todos los demás que fieles a la verdadera doctrina, dicen que Francisco es fiel a la verdadera doctrina, en la misa, en la parte del ofertorio, en la consagración,
cuando inicia la consagración, la parte más importante de la misa. Están diciendo, sumándose ellos a las palabras que dice el sacerdote en voz secreta, se están poniendo en comunión con Francisco, al que dicen que vela, es fiel a la verdadera doctrina y vela por la fe católica y apostólica. Pues, ¿cómo van a vivir esa misa? ¿De corazón? ¿De corazón la siguen? A ver, no sé. A mí, si yo fuese ellos, a mí tendría un problema grave de conciencia. Porque si estoy diciendo que Bergoglio es un monstruo, que lo es. Si estoy diciendo que Bergoglio es una apóstata, que lo es. Si estoy diciendo que es idólatra, que lo es. Y luego me pongo en comunión con él en la parte más sagrada, el inicio más de la misa, y digo, me uno a lo que dice el sacerdote, que dice que Francisco es quien vela por la doctrina y es fiel a la verdadera fe católica, bueno, pues Sí. no sé qué decirles yo, No, que lo piensen. esto le ha pasado a más de un católico que se ha unido a estas misas y se hacía la ilusión de que no estarían en comunión con Bergoglio. Cuando se han enterado que están en comunión con Bergoglio, se han venido abajo, lamentablemente. Mira, te voy a leer un comentario que va en otra línea, que dice: la destrucción de la Iglesia viene no solo del modernismo, sino del falso tradicionalismo creado para combatir el papado y el magisterio. Es dable pensar que esta dicotomía entre modernismo y tradicionalismo ha sido explotada por los enemigos de la Iglesia de la misma forma como las élites supranacionales dividen y gobiernan el mundo mediante izquierdas y derechas. En Cristo todos somos uno, pues como dijo él mismo, un reino dividido contra sí mismo no puede perdurar. Así han hecho los enemigos. Se han infiltrado y han creado artificialmente dos posiciones para dividir y enfrentar a los católicos y acabar así con la Iglesia. El lefebrismo es tan malo como el modernismo. Es que te pueden sacar del camino, porque el camino es estrecho, y te pueden sacar por derecha o por izquierda. No es fácil mantenerse en el camino. Claro, es un poco la manera de pensar y de funcionar del protestantismo. El protestantismo, ¿qué hace? Te pone dos, una elección, o esto o esto. Entonces, el lefebrismo actúa o modernismo o lefebrismo. O modernismo o tradicionalismo. No, vamos a ver. Es que la Iglesia Católica siempre ha sido y. Exacto. Y la misa nueva no vale. Es legítima, pero no vale. O es válida, pero no legítima. Bueno, esos líos que hacen ellos. Pero vamos a ver, si la misa es la que ha promulgado el Papa, Pablo VI, ¿te gustará más o menos? ¿Te gusta más la tradicional? A mí también. Sí, a mí también. Si es que a mí también. Pero yo no tengo que decir la tradicional es válida y auténtica y verdadera y la otra es falsa. No. Porque es que al final caen en una idolatría también de rito, sin darse cuenta. Puedes caer en una idolatría de rito. Exactamente, porque también lo explico en esta visión histórica, es que se piensan que la liturgia del rito tradicional es exactamente igual a la que promulgó Pío V. Sí. Pero no, es que no, o el breviario, o sea, todo ha cambiado mucho, en muchos detalles, porque una cosa es las cuestiones internas y otra las cuestiones externas. Las cuestiones internas del rito no han cambiado porque tienen las partes de las lecturas, el ofertorio, eso es invariable y eso no puede variar porque forma parte de la esencia del rito, del sacramento. Eso no puede cambiar. Ahora, si esa parte se hace con este elemento o con este otro elemento, o mirando aquí o mirando allá, bueno, eso sí puede cambiar. Eso sí puede cambiar. ¿Y quién decide cómo se cambia y tal? Lo decide la Iglesia. Lo decide, a fin de cuentas, el Papa, que es quien promulgó el nuevo rito. Yo vuelvo a decirlo, a mí me parece más, que te ayuda más a vivir el santo sacrificio, el rito tradicional. Si a mí me parece, y Benedicto XVI también ensalza esta armonía, esta liturgia, esta enriquecedora.
Pero eso no quiere decir que yo diga que es inválida o que no vale o que es pecado. Incluso dicen algunos que es pecado asistir a la misa del Novus Ordo. Yo jamás le diré a una persona que asiste, a no ser que sea una celebración que ya, porque a veces sí que hay muchos abusos. Sí. Y ya dices, bueno, yo no sé hasta qué punto, pero bueno, pero es válida. También puedes celebrar mal una de rito tradicional, por mucho que digan que no, también se puede celebrar mal. Además hay otra cosa que a mí me gusta mucho, eso que dice el Señor, este pueblo me rinde culto con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Al final, lo importante es que el corazón verdaderamente esté puesto en el Señor. Bueno, te voy a leer aquí ahora otros comentarios de la gente, estos son más positivos, más para que veas que la gente valora mucho tu trabajo, Alex. Un poquito de cera, te hemos dado cera, pero ahora te va un poquito de jabón. Bueno. No, para que veas, para que te animes. Bueno, Dice, ¿qué información más valiosa proporciona Alex Holgado? Nos sirve para entender mejor la historia de la Iglesia en los últimos 2 siglos. No todo fue Concilio Vaticano II. No sobrevalorar a Monseñor Lefebvre. Esto lo has explicado ahora muy bien con lo de una voce, que muy importante, dato histórico importantísimo el que nos has dado ahora. Dice, el impulso modernizador empezó mucho antes, algunas veces necesario, otras no. La instrucción continuará, sin duda. Solo sabemos que la victoria final está asegurada. Tal vez esta información ayude a suavizar algunas diferencias dentro de la Iglesia remanente fiel. Saludos. Otro. Qué buen trabajo esta serie que estás publicando, Arturo. Gloria a Dios. Estoy totalmente de acuerdo con que el Concilio Vaticano II es un efecto de lo que ya se estaba gestando anteriormente mucho tiempo antes, tal vez desde la Revolución Francesa. Otro. Cuánta razón este artículo, magnífica tarea de Arturo difundirlo. Podemos estar más o menos en concordancia con algunos detalles, pero es un análisis multivariable, no solamente teológico, doctrinal e histórico, sino geopolítico. Geopolítico también, es que hay que analizar todo esto porque esto tú también lo has comentado. Parece como si la Iglesia empezara solamente desde el Vaticano II y todo lo anterior y la Guerra Fría que hubo, esto también lo comentabas tú, la Guerra Fría, porque tú no sé si lo has pensado, Alex, pero yo a veces he pensado, por ejemplo, en el 62, lo de Bahía Cochinos, cuando se amenazaban de una tercera guerra mundial, una guerra nuclear, estaba Rusia, que si Cuba, que si Estados Unidos, tal. Digo yo, ¿no será que a lo mejor a los papas les presionaron de mala manera con el tema del Concilio Vaticano II, chantajeándoles para que se abrieran al mundo, por ejemplo, para que no condenaran al comunismo? Bueno, sí, perdona, sí que te corte, pero es que la famosa Ostpolitik, que fue aquella manera de... Porque, bueno, el Vaticano, la Iglesia también tiene su versión, digamos, civil, como Santa Sede, como Vaticano es un país también, pero en fin. Diplomática, exacto, diplomático. Y también, pues tuvo que, o consideró en aquel tiempo, estamos hablando también en tiempos de Pío XII, cuidado, y también de Juan XXIII, por supuesto, la Ostpolitik de Pablo VI, que era, pues, no enfrentarse en exceso o frontalmente a la Unión Soviética, a los países comunistas, pues porque consideraron o porque creyeron que era el camino más oportuno en aquellos momentos. Sí. Bien, eso obligó, dicen los que saben del tema, eso obligó a que el Concilio Vaticano II no condenara el comunismo. Bien, no entro en valorar esta decisión que tomó en su día el Papa. Pero eso estaba más que condenado por la Iglesia y no cambió. Sí, estaba condenadísimo. Pero luego, por ejemplo, fíjate, Juan Pablo II. Juan Pablo II tiró por la calle en medio en este tema. Dijo, no, aquí la fe es la fe, hay que seguir a Cristo, Cristo es la verdad, y fue la manera directa con que se acabó hundiendo el telón de acero, ¿no? Con Polonia al frente, con el sindicato Solidarność, etcétera, 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 cuando Casaroli, su secretario de Estado, se llevaba las manos a la cabeza, porque era partidario de la Ostpolitik. Bueno, pues Juan Pablo II, inspirado, por supuesto, estoy seguro, por la Virgen, por María Santísima, pues él fue de frente, y porque conocía muy bien el comunismo, fue de frente y el comunismo, en definitiva, en Europa se hundió. Bueno, por lo menos como forma política manifiesta. Sí. Casaroli, no sé si sabes que lo acusó Ali Akka de que fue el que organizó el atentado de 1981 con otros cardenales.
Bueno, es que la versión oficial es que fue el KGB, ¿verdad? Sí. Y la versión más complotista, digámoslo así, pero que, no, que puede ser también verdad, es que fue organizada por la masonería eclesiástica. Y creo que Aliasca mismo, ¿verdad? Así Sí, lo dijo, así así lo lo dijo. afirmó. Así lo dijo. Entonces, que las órdenes venían de dentro de la curia. Pero aquí lo Bueno, fácil. eso da idea, ¿verdad, Arturo? Eso da idea de qué presiones y en qué Hombre, situación estaba Juan Pablo II, por ejemplo. imagínate, si Juan Pablo II no cede o no es condescendiente en algunos temas, como por ejemplo la reunión de Asís y temas de esos que hacen que esta gente lo machaque a muerte, si no condesciende en algunos temas, yo creo que no dura ni 2 telediarios. 33 días duró Juan Pablo I. ¿Cuánto habría durado Juan Pablo II si no hubiera sido inteligente? Yo creo que más que por su seguridad personal, más que por eso, yo creo que actuó por bien de la Iglesia. Obviamente, eso es Pero, indiscutible. pero por encima de todo. Sí, sí. Entonces eso fíjate, y en esa situación, tener enfrente además a los lefebristas y a Lefebvre, Sí, en esa sí. situación, pues, hombre, yo creo que deberían hacer un poco de revisión de conciencia. Lo que pasa que no lo van a hacer porque ellos viven de eso, viven del enfrentamiento. O sea, ahora hay ya, como todas las congregaciones, cuando se suma intereses de conservación de la propia entidad, de la propia institución, cuando prima la supervivencia de la propia institución por encima de la verdad, es cuando cualquier congregación o institución religiosa va para abajo o quiebra. Bueno, Alex, ahora otro comentario a favor del lefebrismo y todo esto. Dice, por favor, vean el vídeo Fraternidad Sacerdotal San Pío X, ni herejes, ni cismáticos, ni sede vacantes, del canal Verdad en la Red. Entrevista esclarecedora entre el doctor Taylor Marshall y Monseñor Athanasius Schneider. Este Athanasius Schneider dice muchas cosas muy buenas, defiende muy bien la verdad, etcétera, etcétera, pero considera a Bergoglio como papa. Eso es una cosa que Mira, es yo digo como el padre Alessandro Minutella, y en esto tiene toda la razón. Aquí la cuestión maña, aquí lo importante y lo fundamental es saber quién es el Papa. sin duda, Es la cuestión fundamental. sin duda. Si no dilucidas esto, todo lo demás es dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no solucionar nada. Y luego, cuidado, porque es que, ¿qué pasa con estos tradicionalistas que tienen cosas muy buenas? Dicen muchas verdades también, que hay que escucharlas, es verdad. Como Pero Vigano, como Viganó o Schneider, Monseñor Schneider, pero yo es que no, o sea, es ya como un sonido que no escucho, porque la cuestión fundamental es, a ver, díganme quién es el Papa, porque si no, están ustedes proponiendo soluciones humanas. No, es que morirá Benedicto XVI y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pero si Benedicto XVI es el Papa, tú debes decirlo y seguir a Benedicto XVI. Y luego Dios dirá, es que es falta de fe. Es total, falta de fe. pero totalmente, porque fíjate lo que dice Monseñor Schneider, dice que nosotros, tú y yo y los que pensamos así, estamos llevando a la iglesia a un callejón sin salida. Exacto, bueno. Es terrible. Pero fíjate, en la historia te demuestra que Dios nunca te va a dejar, nunca va a dejar a su iglesia. Y en situaciones quizás incluso más complicadas, no sé si más complicadas, pero muy complicadas también, salvó a su iglesia. En el siglo XIII tenemos al Papa Anacleto II. ¿Quién es este señor? Pues por lo visto fue nombrado por los cardenales, elegido por los cardenales de manera irregular. ¿Vale? Y este señor ejerció como papa con la anuencia de todos los cardenales y de la mayoría de la iglesia y de todos los países durante hasta 8 años. Durante 8 años. ¿Y qué pasó entonces? Surgió San Bernardo de Claraval. San Bernardo de Claraval enarboló la bandera y dijo, no, el Papa es Inocencio. Al que tenéis marginado, porque se tuvo que ir de Roma, al que tenéis marginado, porque él es el auténtico Papa, porque él es el elegido canónicamente
y regular y bien, como Dios manda. ¿Y qué pasó? Pues aún tuvo un sucesor. Murió reconocido como Papa Anacleto II. Y le sucedió Víctor IV, si no me equivoco, nuevo Papa antipapa. Porque Anacleto II es antipapa. Es considerado antipapa hoy día. Entonces murió como Papa oficial. Oficialmente reconocido. Ya. Le sucedió Víctor IV y al cabo de un tiempo abdicó o dijo, no abdicó porque no era papa, dijo, no, yo no soy el papa es Inocencio. Bueno, pero ahí actuó Dios con San Bernardo de Claraval. Entonces, ¿por qué nos tenemos nosotros que solucionar las cosas de manera con parches? Que son nuestra manera humana de actuar, son parches. Claramente, tú lo has dicho. Aunque parezca lo más lógico y razonable. ¿Qué pasa a los tradicionalistas de Viganó y compañía? Ellos quieren y creen que pueden organizar un cónclave sí. Cuando dimita, porque a lo mejor es que creo que quiere dimitir, o cuando fallezca Bergoglio, y entonces ahí ya lo tienen controlado y ahí elegir a un papa más ortodoxo. Pero esa es una solución humana. Totalmente. Por Dios, si el Papa es Benedicto XVI, la verdad es Benedicto XVI, tú no tienes que buscar otros caminos. Es que la Iglesia vive de la verdad y para la verdad. Y cuando tú tratas de solucionar las cosas humanamente desde la mentira, desde la no verdad realmente, porque si el Papa es Benedicto, como nosotros decimos, todos los que están diciendo que el Papa es Bergoglio están en la mentira, están defendiendo una cosa que es falsa. Entonces va todo, no puede ir bien. No, incluso, fíjate, es lo cómodo. Ya no nos acordamos ni de las Dubia, sí. Donde estaba el cardenal Burke, entre ellos, que está ahora con Viganó y demás, plantean unas dudas a Bergoglio, no la responde, porque no le responde, porque no, y ellos siguen adelante como si no hubiera pasado nada. Oiga, no, hasta que no responda, esto el derecho canónico lo dice, cuando de buena fe y en buen modo un inferior le plantea una duda a un superior, una duda de herejía, de cosas serias, sí. Y el superior no le responde, dice, Santo Tomás de Aquino dice que considere a ese superior que ha perdido la autoridad. Sin duda. Y que le considere hereje. Y si es hereje, bueno, ¿y por qué no han seguido adelante? Por miedo a perder. A ver, Don Minutela dice, está muy claro. ¿Qué sucede? Tienen miedo a perder su situación. Porque claro, ¿qué pasa? Les va a excomulgar. Entonces, ¿de qué viven? O su prestigio, etcétera, 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 lo pierden. Sí. Bueno, y 2 de ellos murieron. 2 de los 4 murieron, curiosamente, casualmente, en fin. Bueno, eso ya... Eso ya queda ahí, si murieron fue de muerte natural o vaya usted a saber, pero dio la casualidad que murieron justamente al poco tiempo. Y luego... Y luego decir que este otro monseñor que estábamos hablando, el Viganó que habla de que ¿qué dice? Que el Vaticano II fue el 1789 de la Iglesia, como un golpe de Estado a la Iglesia. Sin embargo, no dice nada del golpe de Estado de Benedicto. ¿Cómo se entiende eso? Yo no lo entiendo. Bueno, pues si fue tal como dice, entonces él no es ni sacerdote ni obispo. Claro. Si le quita la autoridad a la Iglesia, que fue quien promulgó el concilio, el Papa promulgó el concilio, lo ratificó, etcétera, etcétera, si cree que eso fue como una revolución francesa y le quita la autoridad a la Iglesia porque promulgó el Concilio Vaticano II, entonces él no es ni obispo ni sacerdote, porque fue ordenado después del concilio. Pues así lo ha dicho en más de una ocasión. Ya, sí. Bueno, uno oye muchas cosas, se dicen muchas cosas, hay muchos intentos, muchos intereses, hay muchas presiones, hay mucho en juego, y aquí casi como consejo es escuchar al que no tiene nada que perder. Claro. Porque aquí todo el mundo tiene sus intereses y tiene sus políticas y sus prestigios y etcétera, etcétera, y su dinero. Al que lo arriesga todo también, ¿no? Claro. El que no actúa con cálculos humanos. Sí, yo recomiendo, si me permites, recomiendo, ya que nos ha recomendado un
uno que ha comentado, que, ¿no?, un vídeo, etcétera, pues yo le recomiendo que lea de Monseñor Fernando Arias Rifán el texto Tradición y Magisterio Vivo de la Iglesia. Este Monseñor Fernando Arias Rifán es obispo que fue de la Fraternidad y fue de los que luego se redirigió hacia Fraternidad San Pedro, de San Pedro, y es brasileño. Y es un texto excelente, Tradición y Magisterio Vivo de la Iglesia. Por favor, a quien tenga la duda del lefebrismo, de que, bueno, es que quizás tienen razón, léalo, búsquelo, porque está en internet, está editado por Gratis Date, Sí. es muy fácil de encontrar. Sí. Tradición y Magisterio Vivo de la Iglesia, de Monseñor Fernando Arias Rifán. Bueno, pues se lo recomiendo que lo lean, que lo estudien, y bueno, a ver qué les parece, ¿no? Muchas gracias por la sugerencia. Esperemos que sí, que mucha gente lo pueda leer. Vamos, ya no sé si alargarnos mucho más tampoco, porque luego la gente dice, no, pero si se me ha hecho cortísimo, pero llevamos ya más de una hora, ¿eh? Vamos a seguir. Ya. Mira, aquí otro comentario dice, coincido con Alex Holgado sobre el endurecimiento del corazón de los lefebristas, o mejor dicho, sedevacantistas, viene del astuto demonio. Esto lo vengo pensando desde que he tenido la oportunidad de conversar con ellos vía comentarios de los vídeos. No es que yo sea muy inteligente, sino que el Espíritu Santo me ha dado una ayudita. Su endurecimiento parece irreal. No concibo su rechazo al propio Jesús, Jesús de la Misericordia, o a las apariciones de la SVM en Medjugorje, de la Santísima Virgen María, o en Garabandal, y seguramente también rechazan la devoción a la preciosísima sangre de Jesucristo, rechazan los misterios luminosos del Santo Rosario y no hacen caso de la regla que nos dejó Jesús para saber si un evento o aparición es verdadera. Por sus frutos los conoceréis. Yo he de confesar que algunos de sus argumentos son fuertes. Yo misma he dudado de Medjugorje de Faustina Kowalska, pero he aplicado la regla de Jesús y con ello acepto las devociones y las apariciones. Bueno, en este caso es más sencillo todavía que eso, que Juan Pablo II es papa y si Juan Pablo II lo da por bueno, ¿verdad? Claro. Es que tiene que estar en los libros prohibidos, en el índice de libros prohibidos, como si eso fuera un dogma y no se pudiera, ¿verdad? Claro, en fin, es que es lo que estamos comentando, creen que la tradición es algo muerto, algo momificado, algo ahí que no cambia absolutamente nada, y ese es el mal. Son como un poco jansenistas en este sentido, ¿no? El inmovilismo total, pues ni una cosa, ni una ruptura con la tradición, ni la tradición por la tradición como objetivo. Las formas por las formas, tampoco es eso. Tampoco es eso. Entonces, bueno, sí que, no sé, faltan sacerdotes también, quizás, que orienten un poquito más en este sentido, que sepan a los fieles darle respuesta, sobre todo a quienes presentan inquietudes, tienen ganas de conocer, de aprender, porque, Arturo, ni tú ni yo somos consagrados. Sí podemos tener este papel de decir las cosas, pero yo por lo menos personalmente, yo no pongo nada que no sea apoyado en la autoridad de la Iglesia. Eso, por supuesto. Y tú tampoco, vamos. Eso procuro, desde luego, eso es fundamental. Pero ¿qué es la Iglesia? Es la Iglesia, los consagrados, quiero decir. Sí. Es la Iglesia docente. Sí, la que tiene que enseñar. Sí, pero tú tienes el ministerio que te da el Espíritu Santo de enseñar también, aunque seas laico, porque eres consagrado por el bautismo. Esto tampoco nos lo han enseñado los sacerdotes. Iván Ubilla tiene un vídeo que yo lo publiqué en el canal de oración que se llama Los 5 ministerios del Espíritu Santo, que lo explica en Efesios, San Pablo. Me lo has recomendado, sí. Que lo recomendé y es muy interesante porque ahí tenemos todos los que formamos la Iglesia, esos 5 ministerios, y los seglares podemos ejercer 4 de ellos, si es que el Espíritu Santo nos da esa gracia y nos impulsa eso, obviamente, si no, no, porque aquí no se trata de que uno haga nada por su propia cuenta, sino movido nada más que por el Señor. Y está ese ministerio de la profecía, el ministerio de la enseñanza, el ministerio de la evangelización, el ministerio del apostolado y el ministerio pastoral para el sacerdote. Sí, estoy de acuerdo, pero lo óptimo
Sí, obviamente. Lo bueno es que tú puedas desarrollar estos carismas o estos dones, pero siempre con el acompañamiento Sí, de un sí, consagrado. sin Y duda. esto es a lo que yo me refiero, que es que quizás la situación actual es muy compleja. La Bien, situación actual se pero resume como ovejas sin pastor. exacto, pero que sería eso lo conveniente. Sí, Lo por supuesto. conveniente es estar siempre con un consagrado, con un sacerdote, Sí. que te oriente. De hecho, pues has mencionado Sor Faustina Kowalska, ella era con su confesor. Todas los más grandes santos, Santa Teresa de Jesús, ¿por qué escribió lo que escribió? Porque se lo dijo su confesor. Siempre, y eso que ella era monja, es decir, Sí. era religiosa, Pero tú, pero quiero, sí, que sí, por supuesto, pero tú fíjate que hay religiosas que a mí que me lo dicen y yo, que con este canal que he abierto, cantidad de gente que se siente sola y que me escribe pidiendo consejos porque no tienen sacerdotes a quienes acudir, incluso religiosas que me piden que les escuche, que les dé consejo porque no tienen sacerdotes a los que acudir, es casi está la iglesia, es un desierto. sí, sí, es verdad, ¿y qué te voy a decir yo? Tú ya sabes también lo que pienso, yo pienso que estamos en un momento de la famosa antiiglesia profetizada por Fulton Sheen, Monseñor Fulton Sí, Sheen, sí, y todas las apariciones desde la Salet y de Garabandal, la Fátima, el tercer secreto de Fátima, en, ple- y estamos en esto, en y el corazón, sí, estamos en esto, y bueno, ¿qué pasa? Esto es una situación, sí, hemos dicho antes excepcional, Apocalipsis. pero y que uno anda pues así desorientado, puede estar desorientado, por eso digo la necesidad de los consagrados, de que den un paso adelante, ¿no? De que se atrevan a señalar que para eso son pastores, señalen al lobo Sí. y adviertan a las ovejas que somos nosotros. Pero esto ya sé que se da poco. Pero bueno, también Benedicto XVI, yo entiendo, y la última entrevista, que por cierto consulten también al periodista Andrea Cionci, escrito Cionci, lo Sí. busquen también, porque está sacando artículos excelentes, excelentes. He hecho varios programas de sus Eso, artículos en eso. Y el último que le he leído hoy mismo, de una entrevista que le han hecho a Benedicto XVI en una publicación alemana, donde dice que no, en la situación actual de la Iglesia, no es que haya que separar el trigo de la cizaña, a los pecadores de los no pecadores o de los justos. No es eso, sino que hay que separar a los creyentes de los no creyentes. Dentro de la Iglesia, Imagínate. a los creyentes y a los no creyentes. Y esto enlaza con lo que comentábamos de que pues, determinadas fraternidades, instituciones, lo que les pasa es que no creen, no tienen fe. Esto a más de uno le sorprenderá que digas esto y se escandalizará. Pero ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo va a ser verdad? ¿Pero cómo es posible que diga esto? Bueno, Por los hechos, por los hechos. Bueno, por pues los ahora hechos. unas preguntas a ver si las puedes responder lo más brevemente posible, ¿eh? Lo más esquemáticamente posible. Dice, casi todos hablan de que el único que defendió la tradición fue Lefebvre. Pregunto, ¿no hay ningún otro obispo que también haya defendido la tradición? ¿El único firme fue Lefebvre? No, acabo de nombrar un obispo que defendió la tradición. Sí. Mira, tengo aquí una lista que el padre Iraburu en Infocatólica, que bueno, hay que mirarla también con una cierta mirada crítica, pero bueno, puede valer. Él nombra, mira, aquí no lo tengo, ahora no lo encuentro, pero nombra hasta 20 instituciones, congregaciones tradicionales que celebran la misa tradicional, que la han defendido bueno, no son conocidas, solo se conoce el que grita más. Sí, porque tú fíjate la siguiente pregunta que hace. Dice, ¿cómo se entiende que siendo ordenado por un masón sea él, entre comillas, único que se rebeló al modernismo? Es que eso al final es lo que queda en la psique de la gente. El único que se rebeló, la única voz discordante fue Monseñor Lefebvre. Bueno, en su día también se reveló Lucifer. ¿Qué quieres que te diga? Es que hay que rebelarse ante la iglesia
¿Es que hay que rebelarse ante el Papa? Claro, también es cierto. Yo lo pregunto, lo planteo así. Ha habido muchísima gente dentro de la Iglesia que no se conoce sus nombres. Hemos mencionado también una institución como una Voce, que es más conocida. Sí. Hay otras instituciones que han trabajado y han aportado por la misa tradicional, por la tradición, y no han levantado la voz, no han tenido que rebelarse. ¿Y quién ha hecho más? Al final, ¿quién ha hecho más por la tradición? Esto no es una competición, pero yo me planteo, la persona que está en comunión plena, vamos a decirlo así, con la Iglesia, cuando reza, por ejemplo, porque el valor de la oración, creemos o no creemos en el valor de la oración, ¿a quién escucha más Dios? ¿A quien está en estado de gracia o al que está en cisma de facto? Perdón, pero hay que decirlo así, al que está llamando al Papa hereje, cismático, de todo, su oración, yo no digo que no sirva, por Dios, pero aquí, ¿qué oración tiene más poder? Pregunto. Que me respondan, los tradicionalistas, los lefebristas lo saben de sobra la respuesta. Ya. Más preguntas. Me dice alguien, ¿se puede entender de tus explicaciones, Alex, que Bergoglio va a legalizar, entre comillas, legalizar a los lefebristas o que los lefebristas colaboran con Bergoglio? Los lefebristas no van a... O sea, hubo el inicio del mandato de la usurpación de Bergoglio. Al inicio estaban en negociación, iban perfectamente bien. Lefebristas y Bergoglio, vamos, se llevaban, ya digo, si Bergoglio les concedió que la confesión de los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X fuera válida y legítima, en fin, iban dando pasos adelante, se cambiaron al superior general para estar más en línea con Bergoglio. Ahora es el que hay, si no me equivoco, Pagliarani, ¿no? Bueno, está más en sintonía. Antes estaba Felay. Quiero decir, hubo pasos y se decía, quienes conocen el tema, que estaban muy próximos a un entendimiento. Pero claro, desde dentro de la propia fraternidad dijeron, hombre, ¿cómo vamos a presentarnos ante el mundo, ante los demás, que nos hemos con el acuerdo de todo el mundo, que todo el mundo lo sabe, el más, vamos a decirlo así, heterodoxo de los que han ocupado la silla de San Pedro. Y entonces ahí cortaron, ¿no? Yo no creo que lleguen, actualmente, yo no soy ningún experto, pero yo no creo que lleguen a ningún acuerdo oficial. Oficial, claro. Bueno, de todas formas, realmente yo es que también creemos que no queda mucho tiempo, ¿no?, para que todo esto ya termine de explotar. Ya veremos cómo son los acontecimientos, sobre todo la muerte de Benedicto XVI. Bueno, pues aquí había puesto una, dice, ¿cuáles han sido los presuntos, entre comillas, acuerdos de los sedevacantistas con Bergoglio? Sería bueno y justo que los explicara, de otro modo suena a difamación, y aun suponiendo que ambos hayan sido consagrados por masones, la diferencia entre Lefebvre y Bergoglio son tan grandes que uno conserva y el otro destruye, golpe bajo, sin más datos. Pues demuéstrale que no es ningún golpe bajo. Bueno, a ver, ya sé que suena muy fuerte decir que Bergoglio y Lefebvre tienen un origen común en cuanto a que fueron ordenados por un masón. Pero bueno, que es así, es así. O sea, no... Son hechos, vuelvo a decir, son hechos. Lo único que hacemos o que hago es ponerlos a la vista. Y que Lefebvre conserva y que Bergoglio destruye. Que Lefebvre conserva, bueno, yo no sé si se puede decir que conserva el ir contra el Papa. O reconocerle la jurisdicción, decirle, vale, tú mandas oficialmente, pero nosotros hacemos lo que nos da la gana. Eso no es destruir la Iglesia. Eso es muy grave. Eso es gravísimo. O sea, vamos a ver, es que los lefebristas están acostumbrados a que el Papa sea una figura decorativa. Vuelvo a decir, el Papa es quien sostiene nuestra fe. Sí. El Papa es quien confirma nuestra fe. Si yo tengo fe, vamos a ver, la fe es un don de Dios,
pero Dios nos la da a través de la Iglesia. Sí. Y a través de su cabeza, que es el Papa. Luego Así te es. llaman papólatra. Bueno, pues léete Sí, el catecismo, exacto. simplemente léete tu catecismo. Consulta, por favor, consulta los numerales en los que habla del Papa y léete cuando dice no el respeto, la obediencia que le debes al Papa. Bueno, Alex, pues nos llaman papólatras, pues por ejemplo, por el tema este, como dice aquí, uno vuelve a sacar el tema porque les ha afectado mucho el vídeo ese que hicieron, de que dice que Juan Pablo II comenzó las reuniones en Asís con la gente de religiones paganas y hasta pusieron un Buda encima de un tabernáculo, según otros canales han mostrado en vídeos, y pone 5 interrogaciones. Entonces, claro, que como no le llames hereje, dice que todas esas reuniones que tuvo con otras religiones, que entró en templos hinduistas y que permitió que una mujer de esta le hiciera cosas así y le Bueno, hicieran... Que todo sí, esto, pues, que son idólatras y que son tal. Y lo es, ponen al nivel de Bergoglio, que Bergoglio es la consecuencia de eso, vaya. no, Bergoglio se pone a rezar con ellos. Bergoglio se pone a rezar con ellos. Bueno, Juan Pablo II sí estaba allí, pero no se puso a rezar con ellos. Primera diferencia fundamental. Segundo, la reunión famosa de Asís, los encuentros de Asís, con los cuales yo también los veo un poquito sí, no nos con gusta. recelo, pero yo lo interpreto como gestos diplomáticos. En aquel momento, acuérdate, tú lo has mencionado, de la Guerra Fría, de los años 80, yo lo interpreto como gestos más que nada diplomáticos. Y luego les recuerdo, como ya lo puse, si ustedes consultan las alocuciones y las audiencias de Pío XII, Sí, por favor, consúltenlas. Ustedes verán cómo recibe al ministro de la India, recién independizada, en el año 49, recibe a este señor Pío XII en audiencia y le dice textualmente que la India tiene una enorme herencia religiosa que debemos compartir, que Gandhi les dejó, lo mejor que les dejó fue la espiritualidad y que todos estamos unidos en esta espiritualidad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que decir que Pío XII es idólatra y es apóstata? No, no, pero es que hay que poner las cosas en su sitio. su Es una, contexto. en su contexto, exactamente. Pero ustedes encontrarán, si lo buscan, varias cosas como esta. Y cuando se reconstruyó la Basílica de San Pablo, extramuros, Y que tenemos derecho a que no nos guste. Bueno, puede no gustarte, pero ya no por eso eres un papólatra, porque no te guste o porque pues no me gusta, o porque simplemente le guardes respeto al Papa, no por eso eres un papólatra. pero es que ellos ligan a Bergoglio, como tú has dicho, con los encuentros de Asís de Juan Pablo II cuando no tienen nada que ver. Porque además está también en el contexto, decimos, tú léete los documentos de uno y de otro. A ver dónde en Juan Pablo II se dice que las religiones son iguales, cosa que Bergoglio, en la Sí. declaración de Abu Dhabi, y que Dios quiere la diversidad de religiones. Bueno, y meter a la diosa Pachamama en el Vaticano Bueno, ya, y y eso San ya, Pedro, claro. eso no lo ha hecho ningún papa, meterlo en Exactamente. una misa. Tú tienes todos los documentos, que me pongan un documento de Juan Pablo II en el cual diga algo semejante. Continuamente Jesucristo el único camino. Por Dios. Continuamente. Jesucristo nombrado con una profesión extraordinaria, que por cierto, y además de una declaración, Jesu Domini, donde está clarísimo, bueno, en fin. Pero, por cierto, leyendo en las publicaciones de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, si quieres luego te daré los datos más concretos, que no lo tengo aquí, me tomé la molestia de leer, y no solo leer, sino comprobar las citas del máximo representante de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X en Francia, cómo literalmente falseaba, lo digo porque lo he comprobado, falseaba las citas de Juan Pablo II. De una manera burdísima. Por favor, que estamos hablando de algo muy serio.
Porque nadie lo comprueba, ¿no? Pone una cita, pone otra, pone un recortadito aquí, y fíjense qué barbaridad, cómo no cita a Jesucristo, y en el mismo párrafo 15 veces citado Jesucristo y te pone la frasecita donde no menciona a Jesucristo. Y como esto, todo el escrito. A ver, por favor, allí ya hay mala fe, mala fe. Mala fe. Si quieres, luego, para que lo adjuntes, si quieres, si te parece bien, te pondré los datos concretos para que no digan que yo digo cosas que no he probado, que no he demostrado. Te lo pasaré. Bueno, porque hay que molestarse en leer y en investigar. Hay que molestarse y no tragarse los eslóganes que te dan. Claro. Pues te agradezco mucho todo lo que nos has compartido. Yo creo que vamos a ir ya despidiendo porque llevamos ya casi 1 hora y media y... No nos van a aguantar. Y para no cansar a la gente, porque la verdad podríamos seguir aquí, todavía me quedan 4 folios más con cosas que tengo anotadas, imagínate. Por ejemplo, muy brevemente te voy a contar así. Dice, la misa de los de Lefebvre en unión con Francisco es lo más contradictorio de los tradicionales. Gran error o cobardías, ya lo has comentado. Luego otro dice, ¿puedes explicar qué es el lefebrismo? Porque hasta donde yo sé, Monseñor Lefebvre defendió hasta su muerte la Santa Misa como es, no como la, entre comillas, misa del Novus Ordo llena de protestantismo. Bueno, pues ya se responde el mismo, porque la misa Novus Ordo es la misa de la Iglesia también. Pues entonces, ¿el lefebrismo qué es? Protestantismo. Pues no sé, que se responda a él. Claro. Bueno, luego otro dice, Lefebvre nunca fue sedevacantista y sin embargo cargó con una excomunión muy injusta y lo demuestra el que el propio Ratzinger le levantara después de muerto, lo cual es casi más injusto y desde luego muy cruel, mientras Rahner, Kuhn, no digamos Boff y compañía no han sido expulsados de una iglesia en la que evidentemente no creen y a la que han llevado a su destrucción como poder terrenal influyente para el bien en nuestros días. Ya, por eso tenía yo preparado aquí una lista de todos los teólogos, pero no la voy a leer, pero todas las sanciones de Juan Pablo II y Benedicto XVI a todos los teólogos de la liberación, a King, que le prohibieron enseñar en las universidades, etcétera, etcétera. Vamos, si solo tienen que buscarlo, a ver, por Dios, con internet es facilísimo. Solo tienen que buscar las sanciones, las que eran necesarios. Lo que pasa es que ellos querrían que les hubieran excomulgado igual que a Lefebvre. Pero fíjate qué manera de razonar. Resulta que porque Benedicto XVI le levanta las excomuniones, resulta que eso demuestra que ellos tenían razón. En lugar de verlo como un acto de misericordia y de apertura y de vamos a hablar, vamos a entendernos, que somos hermanos, y lo interpretan, está reconociendo su error. Pero Dios, que fue un acto de desobediencia, manifiesto, de excomunión, que no podía hacer otra cosa. Es como si un padre castiga a su hijo a no salir el fin de semana por una travesura o una desobediencia y luego el padre le dice, bueno, venga, el sábado no, pero el domingo ya puedes salir, venga, el domingo sí, te levanto el castigo. Y encima dicen, ¿ves cómo yo tenía razón? El niño yo tenía razón y lo puedo hacer tantas veces como quiera. Claro. Pero si no le dejaron más opción a Juan Pablo II, si hay cartas en el último instante de Joseph Ratzinger, entonces, si había habido un acuerdo un mes antes o unas semanas antes, prácticamente estaban de acuerdo ya Lefebvre y Ratzinger ya para firmar un acuerdo, y va y se descuelga, pues no, pues lo hago. ¿Qué podía hacer? Yo les pregunto a los lefebristas. Claro, ellos han tenido también sus propias decisiones. ¿Cómo ven a Monseñor Williamson ahora? ¿Cómo le ven? Les pregunto. Sí. ¿Cómo le ven? ¿Como un traidor? Sí. ¿Como un traidor? Sí es. Bueno, pues es su excomunión a Monseñor Williamson. Quiero decir, eso la Iglesia está muy claro. O sea, tú no puedes hacer un acto de desobediencia, además tan serio como nombrar obispos sin el consentimiento del Papa. Eso es excomunión clarísima. Bueno, Alex, pues es que podríamos seguir aquí mucho rato más porque ha habido muchísimos comentarios, sobre todo gente, bueno, pues que no sé, que parece que no han visto los programas detenidamente. Yo creo que tienen ya sus ideas prejuzgadas y no han querido abrirse a lo que han sido, pues, lo que tú nos has compartido y que yo he sacado en los programas. Creo que si vieran los programas más despacio de nuevo, a lo mejor podrían entender
lo que has querido transmitirnos. Yo creo que ya, Bueno, no sé si quieres cerrar con alguna reflexión final. bueno, simplemente yo lo que diría es que la Iglesia, sin la Iglesia no podemos vivir. Sin la Iglesia no recibimos las gracias que nos ganó nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo estar en la Iglesia formalmente y con el corazón fuera. Sí. Yo no puedo decir que el Papa es fulanito y no estar de corazón con él. Yo no puedo, como vicario de Cristo que es, o sea, quien les escucha a ustedes me escucha a mí, dijo Jesucristo a los apóstoles. Quien les escucha a ustedes me escucha a mí. O sea, y el decir, bueno, buscar legalismos para justificar mi rebelión, que puede tener argumentos para... Yo entiendo que en su día, un poco entiendo Lefebvre, pues esa indignación, yo la puedo entender, la podemos entender todos, pero el camino no era ese. El camino no era el enfrentamiento con el Papa y no era el coger su propio camino, que cogió su propio camino. Siempre hay el ejemplo este de San Francisco de Asís, que cuando llegó a Roma no le escucharon al principio, el Papa no les escuchó, les mandó a la pocilga, porque iban andrajosos. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron a la pocilga, encabezados por San Francisco de Asís. Se fueron a la pocilga, pasaron esa noche en la pocilga y volvieron al día siguiente. Y no desobedecieron. O sea, lo suyo era bastante fuerte, era una renovación muy, muy importante. Y no la defendieron a base de, pues si no nos escuchan, nos vamos. Y montamos nuestro chiringuito, aparte, nos quieran o no nos quiera el Papa. No, no, por Dios, ese no es el camino. Ese es el camino equivocado. No es cierto. Ese es el mensaje que yo quisiera transmitir, que vivimos en la Iglesia y vivimos de la Iglesia. Entonces, estar al margen o no en plena comunión, yo no lo entiendo. Pues sí, porque siguen muchos de ellos llamando a Juan XXIII y Pablo VI pues masones y tal, caen yo creo que en la trampa, en las mentiras o medias verdades de los propios masones que han hecho mucha promoción de esas leyendas, ¿verdad? Y tergiversando las cosas y entonces a partir de ahí, pues claro, si ya no estás en comunión con los papas y dices lo que dicen de todos los papas a partir de Juan XXIII, pues ya no están en comunión. Bueno, a partir de Juan XXIII, pues que revisen también de Pío XII, que es uno de los intocables porque es preconciliar, según ellos dicen, que revisen. Fue él quien nombró a Aníbal Bugnini responsable de la liturgia de la Iglesia. Por ejemplo. En el año, si no recuerdo mal, si no me equivoco, fue en el 55 o antes. Fue él quien lo nombró y planteó en un congreso especial que hubo de liturgia, se plantearon todas las reformas que luego se aplicaron en el concilio. Así es, imagínate. ¿Y qué pasa? ¿Que estaba equivocado y era masón Pío XII? No, claro. No. Yo no estoy diciendo, cuidado, porque luego interpretan que es que yo digo que los papas anteriores eran masones y eran... No, yo estoy diciendo que según el criterio lefebrista, esos serían también masones. Tradicionalista, de otros tradicionalistas. Sí, así es. O modernistas, o no sé, ¿cómo? Sí, tú fíjate que a mí me dijo el filósofo, el profesor Seifer, me contó, porque lo conozco, tengo amistad con él, y me dijo, tú fíjate, pero si es que hay personas que para ellos son sedevacantistas y para ellos el último papa es Pío IX, ni siquiera San Pío X, fíjate, Pío IX. Pues sí, imagínate, que claro, es que si te pones así, pues hay lo que quieras. Bueno, y ya lo sabes, con el Concilio Vaticano I, también con el tema de la infalibilidad del Papa, también se separaron los veterocatólicos y ahí siguen. O sea, cada vez que ha habido algo que a alguien no le ha parecido bien o que sabe más que la Iglesia, pues se ha ido por su cuenta. Y hay que aplaudirles, hay que seguirles. No.
Pues fíjate que una señora suscriptora del programa, con la que yo tenía cierta amistad, hablaba de vez en cuando, me bloqueó, me dijo, hay que ver, se enfadó mucho con estos programas tuyos, ¿no?, que estaba haciendo, se enfadó mucho conmigo, no puedo entender lo que estás haciendo, ese rencor a los sedevacantistas, porque ella es sedevacantista, pero qué rencor ni nada, yo no tengo ningún rencor y tú tampoco, no para nada. Y dice, además tú dentro de poco, cuando se muera Bergoglio, también vas a ser sedevacantista como nosotros. Y le digo, bueno, claro, seré sedevacantista hasta que venga un verdadero papa, auténtico papa, que si se cumple la profecía de San Malaquía, será Pedro Romano, que dará el Señor, si es que es los tiempos que creemos que estamos, y como quiera que sea, Dios lo arreglará. Pero seré pues sedevacantista, pues como es sedevacantista cualquier católico cuando se muere el papa, hasta que, no es que simplemente que la sede está vacante hasta que se nombra a un papa legítimo, ¿no?, bien nombrado. Pero que yo entiendo más al sedevacantista que al lefebrista, si te soy Ajá. sincero, porque lo que yo no entiendo es lo que estamos comentando. Si tú crees que alguien es papa, se le obedece y no hay más que, y se le debe la adhesión de corazón y de pensamiento, al magisterio incluido. No porque no sea infalible, no tenga la infalibilidad de los dogmas, sino el magisterio también, tú le debes obediencia y asentimiento del corazón, del pensamiento del corazón. Eso lo pone en el catecismo, no lo digo yo. Entonces Sí, entiendo más al sedevacantista que dice, bueno, es que desde Juan 23 no existe un papa, pero bueno, también tienen que demostrar con argumentos canónicos, etcétera, claro. que Juan 23 fue elegido de manera irregular. Hablan de Siri, ¿no? De Monseñor Siri y todo eso. Bueno, pero nadie o muy pocos defendieron esa posición. Pero bueno, que entiendo más al sedevacantista que al lefebrista, por esta razón que estamos comentando. Y cuidado, que tampoco digo que el sedevacantista tenga razón, ojo. Ya, por supuesto. Esto de unos mínimos, unos puntos de encuentro entre todos los católicos, ¿cuál podría ser? El credo, por ejemplo, los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la ley de la Iglesia, y guardar no sé, ¿Y el ¿qué más? catecismo? El catecismo de siempre. El catecismo, sí, efectivamente, es que ellos no están siguiendo su propio, vuelvo a decir, su propio, no es el catecismo de todos, el de San Pío X, por supuesto. Y pues yo lo que no entiendo, ya te digo, lo que no entiendo es que defiendan el catecismo mayor de San Pío X y digan que es el único, y ahí tienes todos los numerales referidos al Papa que los incumplen sistemáticamente. Bueno, pues simplemente lo que tú dices, el credo, las oraciones, evidentemente las Sagradas Escrituras y el catecismo y el magisterio de la Iglesia. Bueno, y por supuesto, y la misa, y la Santa Misa, que lo que pasa es que ellos, que respeten ellos el modo del Novus Ordo, que lo respeten, que nos respetemos entre todos, que aunque nos guste más la Santa Misa tradicional, pero ese otro no, porque dice Benedicto que es un solo rito con dos formas, un rito romano con dos formas, que ahora Bergoglio se ha encargado de esto. Pero como lo que diga Bergoglio no sirve para nada, es papel mojado, que digan lo que quieran, ¿no? Sí, pero este tema, simplemente ser fieles a Jesucristo. Amén. Pues con esa frase final nos vamos a quedar. Que la Virgen nos alcance esa gracia de la fidelidad, como decía Madre Teresa de Calcuta, no te pido éxito, solo te pido fidelidad, la fidelidad a la gracia, la fidelidad pues a las enseñanzas de Jesucristo, a sus mandamientos y demás. Y a su Iglesia. Y a su Iglesia, como Él la ha querido instituir, ¿no? ¿Verdad? Pues nada, se lo pedimos a la Virgen con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos, que es esa aparición aprobada en tiempos de Juan Pablo II en 2002 en Ámsterdam, que tanto odian en el Vaticano de Bergoglio, que no les gusta nada, eso del quinto dogma mariano. Y que siempre me gusta terminar el programa con esa breve oración, donde pedimos, entre otras cosas, el Espíritu Santo, ¿verdad?, para ese segundo Pentecostés. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Amén.
Bueno, y otro día, ya más adelante, con más calma, si Dios quiere y nos da la oportunidad, espero que preparemos un programa para que nos hables ya de tu experiencia, porque ya a partir de hoy quedas fichado, ¿eh? Ah, bueno. Si te apetece, Bueno. si te apetece y encontramos temas de interés, por ejemplo, el tema este de la Pachamama, el tema del sínodo de la Amazonía y de lo que se vislumbra que pueda ocurrir a la muerte de Benedicto cuando ya se encuentre con las manos totalmente libres para a través del camino sinodal, pues ir poniendo en marcha todas esas revoluciones que quiere aplicar, de que si del... Sí, encantado. Te adelanto una cosita. Venga. Encantado. La Pachamama no es una Sí, deidad de la Amazonía. sí, ya. Es falso. Es de la sierra. Inca, sí. Es de la zona de la sierra, no de la Amazonía. Pero bueno, ya eso de entrada. Pero bueno, sí, encantado, porque sí es verdad que allí conocí una realidad que a lo mejor algún suscriptor o alguno de las redes sociales que te sigue es de la zona y también puede corroborar lo que podamos explicar. Pero yo viví, fíjate, además, estaba allí durante la preparación del sínodo de la Amazonía. Sí. El señor obispo con el que yo estaba en el vicariato participó en la preparación en Roma del sínodo de la Amazonía. Quiero decir que sé cómo se preparó las consultas y las asambleas que se hicieron en la Amazonía previamente. Si quieres podemos hablar de todo eso, yo encantado. Vamos, Estupendo. no. Pues ya con esto nos despedimos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Muchas gracias, Alex. Gracias a ti y que Dios te bendiga y la Virgen te proteja. Igualmente, amén.